Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo en vivo. El día de hoy, como pueden ver, quiero hablarles sobre cómo sanar un corazón herido. Ya tenía mucho que no hablaba de este tema, pero creo que es la base de todo y sobre todo hacia el inicio donde debemos de partir nosotros o todos nosotros para mejorar nuestra vida. El sanar ese corazón, el sanar esos bloqueos, es lo que nos impide, lo que nos lleva a precisamente no lograr eso que nosotros deseamos o elegimos. Cuando nosotros tenemos un corazón herido, una herida emocional, una situación conflictiva o dolorosa, realmente no sabemos qué hacer, porque número uno no nos enseñaron a qué tenemos que hacer, pero también hay mucha información allá afuera sobre lo que se debe hacer, qué no se debe hacer. Y precisamente si tú estás viendo esto e identificaste que tienes un corazón herido, quiero hablarte de las consecuencias, entre comillas, o las situaciones que puedes estar viviendo que comúnmente nosotros nos decimos o nos cuestionamos de por qué me está sucediendo esto a mí, por qué me está pasando esto a mí en mi vida. Realmente nos cuestionamos si esto es lo que nosotros pedimos, si es lo que la voluntad de Dios quiere, si es esto una maldición, pero no, realmente no es nada de eso. Es simplemente una vibración interior en ti que está generando un conflicto interior y que se está reflejando allá afuera. Hay que recordar que la frecuencia o la energía del corazón es una frecuencia expansiva, así como la energía del amor o la frecuencia del amor es expansiva. Entonces, si tú en tu corazón tienes guardada heridas, angustias, miedos, resentimientos, culpa, eso mismo es lo que se va a expandir allá afuera, eso mismo es lo que vas a estar vibrando. Por eso en algunos de mis TikToks que he subido, he compartido que cuando tú tienes o se tiene un corazón herido, se atrae parejas o que ya tienen alguna relación, es decir, tú estás a lo mejor soltera o soltero, pero vas a traer personas comprometidas. Ahorita voy a explicar el por qué. Vas a traer también personas lejanas o que no están cerca de ti o que viven en otra ciudad, en otro estado, en otro lugar, pero que no están cercanos a ti. Y sobre todo, o lo más común, es que te cierras a experimentar nuevas cosas porque tienes miedo o sientes culpa o resentimiento o remordimiento por algo que hiciste o por algo, en este caso la palabra sería te recriminas mucho el que hubiera pasado y ese que hubiera sucedido es estar anclado a ese pasado. Y como les dije al inicio, el por qué nosotros, si tenemos un corazón cerrado o herido, vamos a traer este tipo de personas comprometidas o casadas, que es desafortunadamente muy común. ¿Por qué? Porque precisamente en ti esta situación que tú viviste y que estás viviendo en tu corazón, de cerrar tu corazón, te cerraste al amor, por ende te autodañas o te autoflagelas de esta forma. ¿Y por qué digo esto? Imagínate tú eres una persona completa. Cuando nosotros nacimos somos unas personas en completud, pero cuando nosotros vamos experimentando ciertas situaciones, ciertos conflictos, nos vamos relacionando con personas, con parejas, vamos nosotros experimentando cierto tipo de situaciones. Y dependiendo cómo nosotros la vayamos interpretando, como buenas o malas, o como dolorosas o conflictivas, o como aprendizaje, o como maldición, como les decía hace ratito, es conforme nosotros vamos a aprender de eso. Y toda esa programación, todo ese aprendizaje se va a estar guardando en nuestro software que es nuestra mente. Entonces nuestra mente lo va a estar etiquetando como esto es doloroso, esto es placentero, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo rechazo, esto medio lo tolero. Entonces esas experiencias que nosotros vamos viviendo y las etiquetamos o las interpretamos como dolorosas o conflictivas, como puede ser estar en una relación de pareja
y vivir infidelidades, vivir maltratos, vivir malas situaciones o gritos o situaciones que hayas vivido que para ti fueron dolorosas o conflictivas, eso va haciendo que tu energía y tu corazón se vaya cerrando. Ahora pongámoslo en esta parte tú de ser esa persona que viviste y experimentaste todo este tipo de situaciones, puedan ser buenas, malas, conflictivas, dolorosas o aprendizaje, como les decía ahorita. Pero si tú constantemente estás viviendo ese tipo de experiencias, tú lo vas normalizando en ti. Es decir, para ti, por eso hay personas que dicen, es que para mí ya es normal que todas las parejas o todas las personas que atraigo o me son infieles o me mienten o algún tipo de situación que en ti es repetitivo y dices, es que estoy salado o salado. No es que estés salado o salado. Lo que está sucediendo es que eso que tú estás vibrando, eso que tú viviste, lo normalizaste tanto que eso es parte ya de tu vibración. Esa vibración hace que vayas atrayendo este tipo de personas o este tipo de situaciones a tu vida para que las puedas observar, no solamente juzgar el exterior, sino ver por qué estás atrayendo este tipo de personas en ti y en tu vida. Cuando entiendes que eso que tú estás atrayendo, tú lo estás vibrando, ahí es cuando no te enojas con la otra persona allá afuera, sino que te vas hacia el interior y dices, ¿qué estoy yo haciendo, diciendo, vibrando, atrayendo para vivir este tipo de experiencias? Por eso les decía, las personas que tienen un corazón herido van a atraer personas comprometidas o casadas. ¿Por qué? Porque en ti tu corazón está cerrado, es decir, tú estás siendo una persona incompleta, porque nosotros somos seres completos cuando nosotros tenemos ese corazón abierto, ese corazón que ama, que da, que también se permite dar y recibir, pero conforme vamos viviendo esas experiencias, nuestro corazón se va cerrando, se va comprimiendo y nosotros ponemos una coraza frente a nosotros. Nos vamos poniendo una personalidad que no somos nosotros. Y esa personalidad se vuelve permisiva o se vuelve completamente hermética. En este caso, el volverte tú permisiva o permisivo, te permites a ti mismo compartir, entre comillas, ese amor o esa falta de amor con otra persona. ¿Por qué digo esta falta de amor con otra persona? Porque realmente tú crees que la otra persona te va a complementar y crees que va a ser así, aunque esa persona esté comprometida o casada. ¿Por qué? Porque como tú te vas a sentir desde tu interior, vas a estar vibrando desde la carencia, lo que vas a estar haciendo es allá afuera atraer también personas desde la carencia, que se sientan incompletos al igual que tú. Entonces, una persona que también allá afuera se permite ser infiel porque se siente incompleto con su pareja, va a creer o va a buscar allá afuera que completarse entre comillas o unirse con otra persona que se siente igual de incompleta que él o que ella va a ser la solución. Pero lo que va a hacer es incrementar más ese vacío, porque el vacío ya está en ti. Ese vacío ya lo estás vibrando tú. El hecho de compartirte con esa otra persona y compartir, entre comillas, ese amor o esa atención con la otra persona va a hacer que ese vacío se vaya generando más. Porque esa inseguridad, ese miedo que está en ti, lo vas a volcar hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque incluso aunque tú sepas que esa persona está comprometida o casada, vas a tener este cierto tipo de inseguridades, va a haber un cierto tipo de competencia, va a haber un cierto tipo de miedo y de inseguridad que te va a seguir repitiendo y te va a seguir taladrando y vas a seguir permitiendo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tú crees que es lo normal, pero no es normal a vibrar desde esa forma o hacer eso de esa forma, sino que hay que ir hacia el interior y cuestionarme y preguntarme ¿por qué
yo estoy permitiendo eso. ¿Qué tipo de situaciones viví o me gustaría llenar en base a esto que estoy experimentando viviendo? Que creo yo que algo, alguien externo lo va a sanar. Y por eso hay personas, como les digo, que atraen personas comprometidas o casadas, porque una persona comprometida o casada ya va a estar de alguna forma ocupada o ocupado emocionalmente o mentalmente. Entonces, cuando nosotros interpretamos de esta forma como esta persona me va a completar, no es que te complete, sino te va a mostrar esa incompletud. Aquí nos pregunta, vayan poniendo sus preguntas si tienen alguna duda. ¿Y cómo lo solucionamos? Muy buena pregunta. Para solucionar esto, primero es ir siempre a la raíz. No culpar a la otra persona, sino ir hacia el interior. Que te cuestiones a ti misma o a ti mismo por qué estás eligiendo ese tipo de situaciones. Y sobre todo, lo primero es hacer un trabajo de aceptación para pasar al reconocimiento y para pasar a la acción. Entonces el primer punto va a ser aceptar qué estoy queriendo yo llenar, sanar, solucionar, cubrir en base a esa decisión que se toma día a día o constantemente, que tú sabes dentro de tu interior que no está bien, que está, si por ejemplo los cacharan porque estás con una persona comprometida o casada, que si se entera la otra persona sería un caos o sería como un estrés para ti, entonces tú sabes que está mal. Y ese trabajo de aceptación y ese trabajo de honestidad es, ¿qué gano yo con eso? Esa es la pregunta, ¿qué estoy ganando yo con eso? O, ¿qué quiero llenar con eso? ¿Qué vacío hay en mí? Y ese vacío puede ser una de las 5 heridas del niño interior. Puede ser quiero sanar un abandono, es decir, no me quiero sentir sola o solo. Quiero sanar una herida de humillación, pero a la vez no me doy cuenta de que me estoy humillando al ser la otra o el otro o el plato de segunda mesa. O no me quiero sentir rechazado por esa persona y por ende permito que esa situación o que eso que él o ella me pide lo repita o se repita o sea constante. Entonces estas heridas te están mostrando eso que tu niña o tu niño interior no ha solucionado o no ha sanado. Entonces eso es lo primero que se debe de hacer, aceptar ese vacío y reconocer, que sería el segundo paso, que mi niña o mi niño interior está dolida, herida, está necesitada de eso que en la infancia no tuvo. En tu caso, que preguntaste, pregúntate, cuestiónate, ¿qué es ese vacío que quiero llenar, que estoy buscando afuera, que no siento o que creo que no tengo en mi interior? Si es una herida de abandono, es que sí sabes que mi papá se fue por los cigarros y nunca regresó y sentí que no era lo suficientemente valiosa o valioso y por ende creo que una persona que me elige entre comillas a mí ante otra persona que es su esposa o su novia, me siento importante entre comillas. Pero lo que hace es únicamente anestesiar ese dolor. Y para sanar ese niño interior, aquí como preguntas, es justamente eso, sentir ese dolor, conectar con ese dolor que viviste en la infancia, pero ojo, no se trata de autoflagelarte y sí, pobrecito, pobrecito de mí, yo viví abandono, yo viví rechazo, no para victimizarte, sino para reconocer ese dolor que está vibrando o está guardado en ti, para que una vez reconociéndolo, ese dolor, sintiéndolo, adentrándote a él y conectando con tu niña o con tu niño herido, puedas observar tu sombra. Esa sombra es esa parte oscura de ti que tuvo que permitirse
o tuvo que elegir ese tipo de situaciones para sí mismo en su vida que le causaba dolor, pero que a la vez anestesiaba eso como se sentía. Es decir, es tan fuerte tal vez ese dolor, esa herida que está aquí, que puso esa máscara o ¿cómo se llama? Esa armadura para protegerse, diciendo que no pasa nada, que ella o él es el fuerte, que está bien, que esto es normal o es común. Es decir, lo normalizamos, pero esa normalización es precisamente ocultar eso que esa persona está sintiendo desde el interior y que muchas veces ni siquiera recordamos. ¿Por qué? Porque el ego o la mente o la sombra es tan sabia que dice, ok, esto fue tan doloroso para ti que como te duele tanto, obviamente no quieres repetirlo. Yo te voy a ayudar poniéndote este caparazón, esta coraza, para que no sientas, que cierres tu corazón para que no vuelvas a vivir eso. Pero inconscientemente lo estás atrayendo para vivirlo, repetirlo y sanarlo, que sería la tercera acción, que sería la acción que debes hacer. Si ya identificaste cuáles son esas heridas, sabes que yo tengo la herida de abandono, rechazo, injusticia, humillación, todo eso hace que nosotros reconozcamos, aceptemos, perdón, primero lo que nosotros vivimos, para después reconocer eso que yo he estado atrayendo en base a eso que tal vez ni siquiera recordaba o tal vez yo creía que no tenía ninguna importancia, para ahora sí sanar y reconocer y accionar eso que yo viví, no para victimizarme y no para autoflagelarme, sino para liberar ese bloqueo. Y aquí es en donde entra la liberación bioemocional, esos bloqueos emocionales que el cuerpo tiene, como cerrar el corazón para protegerse y para no experimentar el amor o creer que el estar con una persona comprometida o casada es recibir amor. Pero eso no es amor, eso es solamente el ego engañándonos, diciéndonos que eso es lo correcto, para no sentirnos mal. Por eso les digo que es una anestesia. Nos anestesiamos, el ego nos dice, no, eso está bien, esa es la forma en cómo vas a sobrevivir. Y esa es la forma en cómo vamos nosotros creyendo que se sobrevive. Pero realmente no estamos viviendo porque nuestra alma, nuestra verdadera esencia, que es nuestro niño interior, nos dice, esto no está bien, esto no es correcto. Y no se trata de poner una etiqueta si es bueno o si es malo, sino de cómo te sientes tú. Cómo te sientes y sobre todo qué haces para cambiar eso. Si tú lo sigues eligiendo y permitiendo, es porque tú lo sigues atrayendo, lo sigues permitiendo en tu vida. Y para sanar todo esto, primero ocupas aceptar las heridas, reconocer la sombra, que esa sombra es la que se permite vivir esas experiencias y que por ende tú las sigues eligiendo, pero aquí es tomar esa responsabilidad. Decir, así como yo lo elijo, ahora puedo elegir no elegirlo. Ahora yo puedo cambiar mi vida. Es decir, ya no eres víctima de las circunstancias ni de tu pasado, sino que ahora tomas ese poder. Te reconoces a ti mismo o a ti mismo qué o quién eres y te reconoces desde este amor, desde esto desde esta conciencia del amor o de Dios, que nos dice esto está mal. Por eso vivimos en una lucha interior cuando tenemos ese corazón cerrado o herido que no sabemos qué es lo correcto. Y el 99% de los pacientes que yo ya tengo me dicen, César, es que esto yo ya lo sabía, yo ya lo intuía, pero no me quería dar cuenta de eso. No quería reconocer porque no me quería escuchar que esto yo sabía que no era lo correcto, que lo correcto era hacer esto otro, pero era más fuerte esa voz interna,
que me decía no pasa nada, dale otra oportunidad, va a cambiar o va a dejar a su esposa. Es decir, nos empezamos a crear historias que no son para precisamente autoengañarnos. Pero el ser, o mejor dicho, hacer ese trabajo de honestidad es lo que nos hace ser esos hombres o mujeres responsables o conscientes. Porque ya no nos hacemos, como decimos acá en México, de la vista gorda, sino que realmente reconocemos lo que nosotros estamos eligiendo, no desde el victimismo, sino desde la decisión. Porque tú no eres víctima de nadie de allá afuera, sino que tú lo estás eligiendo y aceptando en tu vida y por ende se sigue repitiendo. Y el único que se beneficia de esto es el ego. Son esos demonios, por eso les digo, esas vocecitas que te dicen ya no lo busques, ya no vayas, ya no hagas esto. Pero a la vez está esta otra vocecita de sana, date cuenta, pon límites, ya no lo busques, ya no vayas, no te hagas daño. Pero ¿a quién le hacemos más caso? ¿Al ego o a la conciencia? O en este caso los demonios o a Dios. ¿A quién le estamos haciendo caso? Esa es la lucha mental que debemos nosotros trascender. Integrar esa energía masculina, es decir, poner límites, saber que eso es incorrecto o correcto, a la vez integrar esta energía femenina que nos hace ver que está bien amar, pero que también si esa otra persona no me corresponde o eso que se está amando, entre comillas, se está compartiendo y en tus principios y valores no es lo correcto, ahí es donde nosotros debemos integrar eso, integrar esa energía masculina y femenina en nosotros. Muy buena pregunta. ¿Por qué empiezo a dudar de Dios? Porque no estás confiando en ti mismo, y esto te lo digo porque yo lo viví. Yo desconfié o dudaba mucho de la existencia de Dios, dudaba mucho si realmente había un Dios allá afuera, pero me di cuenta que ese Dios no estaba allá afuera, sino que estaba dentro de mí. Es esa vocecita que les decía ahorita, que nos dice, no hagas eso es incorrecto, no vayas, o si lo vemos así, pórtate bien, no hagas eso, no tomes, no fumes, no vayas con este amigo, ya no busques a esa persona. Pero como es más fuerte esa vocecita que nos dice no pasa nada, ves unas cervezas, un cigarro, es una salida nada más, entonces empezamos nosotros a desfragmentarnos y no sabemos realmente quiénes somos. Y como les digo, nosotros elegimos eso que nosotros, a esa voz que nosotros queremos escuchar. ¿A quién escuchas tú? Y cuando dudas de Dios, no es porque Dios no está en nosotros. Yo dudaba mucho de eso, hasta el punto en que yo dije, siempre estuvo Dios ahí guiándome, diciéndome, no hagas eso, acuérdate de esto. Pero yo aún así decidía hacerlo, porque yo creía que era más sabio, más fuerte, más inteligente que Dios, y esa era mi soberbia. Y por eso empecé a dudar de Dios, porque no confiaba en mí, o mejor dicho, confiaba más en mi ego, en mi juicio, que yo sabía que estaba mal, que me hacía sentir culpable, me hacía sentir cada vez más vergüenza de lo que yo hacía, pero aún así lo seguía haciendo. Entonces, esa luz que estaba en nosotros, esa luz de Dios que nos decía no lo hagas, no esto, no digas, no grites, no esto, no la escuchábamos, se opacaba, y esa luz, mejor dicho, esa luz se opacaba y esa oscuridad de nosotros se nos incrementa, y por eso empezamos a dudar de Dios. Pero no es que Dios no haya estado en nosotros, Dios está en nosotros, pero nosotros decidimos y elegimos no escucharlo. Por eso empezamos a dudar no de Dios, sino de nosotros mismos. Cuando empezamos a escucharnos a nosotros mismos, empezamos a entendernos más y a escuchar esa voz y a detenernos cuando la escuchamos y reaccionamos y decimos, a ver, esto no es de Dios, esto es del ego, estos son mis demonios hablando aquí.
Entonces es cuando yo pongo límites y es cuando entra esta parte de la energía masculina y femenina. ¿Cómo sano mi energía femenina? Muy buena pregunta. Número uno, conectando, todo nace de conectar con nosotros mismos. Si tú no conectas con tu energía femenina, es porque no estás teniendo la suficiente conexión contigo misma o contigo mismo, que también los hombres tenemos energía femenina. Pero para conectar o sanar esa energía femenina es cuestionarte o preguntarte qué es eso que no te permites recibir. Hay que recordar que la energía masculina es una energía dadora y la energía femenina es una energía receptiva. Es decir, ¿qué no me permito recibir? No me permito recibir a Dios en mí, no me permito recibir algún consejo, no me permito recibir algún regalo, no me permito recibir algo, lo que sea. Entonces, ¿por qué creo yo o que no merezco o que no valgo lo suficiente o que yo tengo que darme eso? Es decir, yo saco esa energía masculina y por ende yo creo que yo lo tengo que hacer por mí misma o por mí mismo, en este caso como mujer, que lo tienes que hacer por ti misma. Entonces ahí sacas esa energía masculina, que ojo, no hay que pelearnos con una ni otra, simplemente hay que tomar ese papel o ese rol que en ese momento corresponde. Si en el caso de las mujeres la energía es receptiva, entonces desde tu energía receptiva estás en tu energía femenina y cuando tengas que sacar esa energía masculina para protegerte, para defenderte, para poner límites, pero siempre desde tu esencia, desde el recibir. Sabes que yo no quiero recibir esto, saco mi energía masculina para poner un límite o para defenderme y protegerme, pero no me quedo ahí todo el tiempo, sino que vuelvo a mi esencia, que es la energía femenina, y de esa forma se hace una integración, y de esa forma se empieza a sanar la energía femenina también. ¿Por qué me siento solo emocionalmente a pesar de que tengo muchos amigos? Porque tú estás poniendo tu valor en esos amigos allá afuera. Y cuando estás tú solo, ahí entra ese vacío, porque tus amigos están llenando esos vacíos. Y no es culpa de ellos, sino que el que se siente vacío eres tú. Muchas veces, y te lo digo también, gracias por todas estas preguntas que me haces a mí también recordar eso que yo viví. Yo me sentía en algún punto de mi vida tan vacío que yo me sentía valioso estando con amistades o estando en reuniones o sintiéndome parte de algo de alguien allá afuera como unas amistades. Pero que en el momento que esas amistades se fueron, yo me sentí vacío. Entonces esas amistades llenaban esos vacíos en mí, porque yo no me sentía lo suficientemente valioso como hombre y sobre todo porque ponía a esos amigos como más importantes que yo mismo. Los ponía como mis salvadores, como mi todo. Si esos amigos no me hablan o no me invitan, entonces siento que no soy suficiente, siento que no soy valioso. Por eso te sientes emocionalmente solo, porque no estás en ti, tu valor no está en ti, tu valor está en esas amistades, en eso que los otros amigos digan, hagan, te inviten o te hagan sentir o creer que eres valioso, pero llegas a tu casa, te sientes solo y ahí es donde ves tu realidad, pero no, muchas veces no se quiere aceptar esa realidad, porque esa realidad muchas veces duele. Saber que sin esas amistades o sin eso externo, creemos que nosotros no somos valiosos y aquí es al revés. Sabernos y reconocernos que somos valiosos desde lo que somos y así compartirlo con esas amistades también. Siempre estoy dando y siento que cuando me dan, yo tengo que dar. Entonces, siempre estoy dando y siento que cuando me dan, yo tengo que dar, ¿no? Entonces no estás recibiendo, te sientes tú comprometida a dar porque crees que no eres merecedora de eso, de recibir, no sé, un regalo o algo que te den y sientes ese compromiso de tú también dar, pero entonces no estás recibiendo.
Estás creyendo que te están prestando algo, que te están prestando eso para tú también regresar algo, y eso no es dar. Si esto muchas veces sucede precisamente porque de niños nos acostumbraron a eso. A no, por ejemplo, no juegues con los cochecitos de tus amiguitos porque son de ellos. Y si los rompes, se los vas a tener que pagar tú. Entonces no te sentías merecedor de jugar o de prestar o de tomar esos juguetes, de disfrutarlos, porque tenías miedo desde una programación a que se rompieran o a que te regañaran porque no fuiste cuidadosa o cuidadoso. Pero es todo eso es desde el miedo. Entonces, si tú tienes miedo a recibir porque crees que tienes que dar, entonces no estás recibiendo. Hay veces que también no se quiere dar, es como, bueno, no quiero dar gracias, te lo agradezco, pero no me quiero sentir comprometido a darte, porque si yo me siento comprometido a darte, ahí ya no siento que estoy recibiendo, ahí me estoy sintiendo comprometido o comprometido a tener que regresarlo, y eso es cansado. ¿Por qué? Porque te sientes incómodo de recibir. Es decir, yo recibo algo, este café lo recibo, pero digo, le tengo que dar mañana que vaya al trabajo, cuando lo vea le tengo que dar algo de regreso para que vea que me sentí agradecido, ¿no? El agradecimiento no es eso, el agradecimiento es recibirlo, gracias, y cuando me nazca y cuando realmente yo quiera darte algo de regreso, lo doy. Pero esto lo agradezco, gracias porque Dios me lo mandó, porque tú me lo diste, porque te nació, lo acepto. Entonces acepto esto que me están dando y no me siento comprometido a regresarlo también. Vayan poniendo sus preguntas, que ya se va a descargar el celular para que sean las últimas preguntas. Si tienen alguna duda, gracias a las personas que están poniendo sus preguntas y sus dudas. Me gusta dar, pero desde un tiempo al dar y ver que a mí no me dan, me enojo. ¿Soy egoísta? No, no eres egoísta, solamente que estás dando queriendo recibir, entonces no estás dando, estás prestando. Cuando tú das algo, simplemente lo sueltas. Es decir, yo doy este café y lo suelto. Yo sé que esa persona ni me tiene que dar de ese café, ni que después me tiene que regresar el café, o ni que me tiene que dar dinero porque lo estoy regalando. Pero cuando tú das mucho, hay que cuestionarnos desde dónde estoy dando. ¿Desde mi necesidad o desde el deseo de dar? Porque si es desde la necesidad, hay un vacío en ti que quieres llenar para que las otras personas se sientan amadas, se sientan especiales, pero tal vez tú no te sientes de completamente amada o especial por y para ti misma. Entonces primero hay que iniciar con nosotros mismos para no sentir un compromiso externo, sino hacerlo desde mí. Aquí el trabajo que hay que hacer o que se debe de hacer es dar porque deseas darlo, no dar porque necesitas o porque te obligas a darlo. Es decir, cuando tú quieras darle a alguien, a una persona, dalo porque lo quieres hacer desde como se dice, darlo de corazón. Cuando se da algo de corazón, es porque realmente te nació hacerlo. E incluso cuando lo das de corazón y la otra persona quiere regresarte algo, te sientes incómodo y te sientes mal y le dices, no, yo te lo di de corazón, recíbelo. Como yo en este momento, yo estoy dando esta información de corazón, yo no estoy esperando que ustedes me den o me depositen dinero, no, yo simplemente estoy dando porque de corazón quiero ayudar a las personas. Que la otra persona lo tome, lo escuche, lo ponga en práctica, ya eso no depende de mí. Pero yo mal haría si me enojara porque la otra persona ya le dije que tiene que hacer esto y no lo hace. Ahí yo no estoy dando. Yo estoy prestando eso para que la otra persona lo haga, porque como yo eso me haría sentir bien y como la otra persona no lo hizo, yo me siento mal. Entonces ahí no hay ese dar ni ese recibir, se está obligando a dar y recibir. Doy para que se sientan especiales, pero al ver que no me dan, no me siento especial. Es que
se está haciendo desde la necesidad. Date a ti desde no necesidad hacia ti, sino desde ese deseo a ti. Y cuando vayas a dar, da desde eso que tú quieres darlo de corazón. Desde un chicle, desde una caricia, desde un beso, un abrazo, dalo de corazón. Y eso se va a recibir más o va a ser más valioso que el hecho de tú sentir que tienes que regresarle algo, porque realmente no lo vas a hacer de corazón, lo vas a hacer por compromiso. Y muchas veces hacer de compromiso las cosas o por obligación realmente no lo disfrutas. Es como lo haces porque, pues bueno, pues ya me dijo, ya me comprometió a hacerlo, ¿me explico? Pero cuando realmente lo haces de corazón, cuando realmente te nace hacerlo, hasta se siente diferente, hasta lo disfrutas más o hasta pues sí, como que se disfruta mucho más y te sientes como más placer y dices, esto es lo que quería. Pero ya no espero nada más, ya no espero que la otra persona me dé o ya no espero algo más de la otra persona, sino simplemente es como ya, yo lo disfruto, yo lo acepto, yo lo integro en mí y lo suelto nada más. Porque si no lo soltamos somos aprensivos a eso y lejos de soltarlo para después que algo o alguien, Dios, el universo, nos dé más, lo estamos nosotros reteniendo. Así que espero que este en vivo les haya ayudado. Si se fijan, todo lo que hablamos fue precisamente de sanar ese corazón, de las heridas del corazón, y justo de eso se trata el abrir o el sanar nuestro corazón. Reconocer nuestras heridas de la infancia, reconocer nuestra sombra y sobre todo desde dónde estamos nosotros haciendo o experimentando, tomando esas decisiones para obtener esos resultados y para trabajar e integrar esa alma y ese espíritu y abrirnos a esa nueva conciencia, dejando de vibrar desde la culpa, la vergüenza o el miedo o la necesidad. Cambiar esa percepción y abrirnos a vibrar desde esa conciencia mucho más elevada, mucho más amorosa, mucho más liberada o liberante, como se diga, pero sentirnos libres de dar eso que nosotros somos sin sentirnos culpables o sentirnos con miedo. Si tú quieres profundizar más sobre todo esto, te invito a mi Instagram, @yo soy César Álvarez, en donde también ahí tenemos acompañamientos, tenemos salas en donde se habla de todo esto y se trabaja de forma personalizada o grupal también, para empezar a cambiar esta percepción, a abrir nuestros corazones, trabajar esos principios y valores que nos hagan ser esas personas sin miedo y sin generar necesidad, sino ser esas personas que dan y que se permiten recibir sin culpa y sin juicio. Así que gracias por estas preguntas, gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente en vivo y cualquier duda estamos en comunicación. Que estén muy bien.